Hola, muy buenos días. El día de hoy estamos grabando nuestro 10º devocional del año, día 10 de enero. Quiero pensar que por lo menos ya has leído la Biblia o ya estás con este reto empezándolo a cumplir. También estoy contento porque sé que lo estás haciendo al día como cada uno de nosotros. Hoy toca la lectura bíblica de Génesis 30 y Génesis 31. Y aquí son dos capítulos no tan pequeños, pero que narran un proceso de transición entre la vida. Si te has dado cuenta, hemos estado ya enfocándonos en la vida de Jacob, quien después le cambia el nombre Dios por Israel, ¿verdad? Y se centra en el capítulo 30 en la relación que había entre Lea y Raquel. Lea y Raquel son las esposas de Jacob. Sabemos que Jacob era un engañador, engañó a su hermano con la bendición de su padre, compró la progenitura de su hermano con un plato de lentejas y bueno, hemos visto que Jacob dentro de sus características pecaminosas es que es el suplantador, el engañador. Bueno, pues así como él es un engañador, también fue engañado. El papá de Lea y de Raquel lo engañó porque este Labán le había prometido a Raquel, pero le entregó a Lea. Entonces, él tuvo que trabajar 7 años más por Raquel, quien era quien él realmente amaba. Y naturalmente había una división, había un problema entre las esposas de Jacob, Lea y Raquel. El vientre de Raquel había sido cerrado, no podía tener hijos y en su desesperación, debido a los celos que provocaba que su hermana sí tuviese hijos y ella no, se vio en la necesidad como que de echarle la mano a Dios, siempre lo he dicho de esta forma, y querer ayudar a que tuviera hijos ella a través de su esclava. Al parecer, esta era una costumbre que se daba en aquellos tiempos allá en Canaán, perdón, allá en la tierra donde era la familia de Jacob. Vemos que con Sara prácticamente hizo lo mismo al ver que no llegaba la promesa de Dios a través de ella y le ofreció a su sirvienta, si te acuerdas de eso al principio de Génesis. Bueno, ahora vemos que pasa lo mismo y efectivamente le da a sus esclavas, a su esclava Jacob, y bueno, ella tiene hijos de ella, y se acostumbraba pues en aquel tiempo que esos iban a ser de su descendencia. Pero Lea no se queda atrás y también hace lo mismo. Posteriormente vuelve a tener hijos hasta que Dios en su gracia, en su misericordia, le permite a Raquel tener a su primer hijo, el cual tú y yo conocemos muy bien, se llama José, ¿no? Vemos también cómo Dios cumple su promesa a Jacob y le permite ser prosperado, le permite tener o aumentar sus riquezas. Pero vemos cómo en el corazón de Jacob todavía no había sido un corazón transformado por Dios. Todavía no había sido un corazón quebrantado por el Señor. Y la manera en la que Jacob cree que sus bienes han aumentado es por su propio esfuerzo. Y necesito que tomes mucha atención porque esto a veces suele confundir a muchos. A mí me confundió en un principio. Se nos da un relato cómo Jacob habla con Labán y le dice, oye, ¿cuándo me vas a dejar a mí trabajar por lo mío? He trabajado mucho por lo tuyo. Y le dice Labán, bueno, ¿qué quieres que hacer? Y le dice Jacob, bueno, dame la oportunidad de que todas las ovejas que no estén así, así asados, sean mías, ¿no? Dándole a entender que era la minoría de las ovejas, de los cabritos y de todo el ganado que tenía, ¿no? Entonces vemos cómo Jacob se vale de aparentemente trucos, ¿no? Y pone unas varitas ahí para que las cabras o las ovejas cuando se apareaban salieran manchadas. Y yo te quiero preguntar, ¿acaso eso es verdad? ¿Acaso si tú pones un palo o algo ahí mientras dos ovejas están apareando, van a tener hijos manchados? Definitivamente no. Este es un esfuerzo por Jacob por querer a través de sus trampas, a través de sus engaños, poder tener esa bendición de Dios. Jacob fue bendecido por el Señor simplemente porque el Señor se lo prometió a Jacob. Cuando Jacob salió huyendo de su hermano Esaú, él tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dijo que lo iba a bendecir. Y Jacob cerró ese encuentro diciendo, ah, si me bendices, entonces tú serás mi Dios. Y aquí en esa parte vemos cómo Dios cumple su promesa.
Pero Jacob todavía no le reconoce al Señor como su Dios, porque cada que se refiere a Dios, él dice, el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y al que mi padre Isaac temió. Nunca se refiere a él como su Dios. Y quiero que tomen en cuenta todo esto, ¿verdad? No voy a leer porque son muchos capítulos, muchos versículos que leer, pero tú sí lo vas a leer y quiero que te des cuenta de eso. Cuando por fin Jacob decide volver a Canaán, fue porque él empezó a percibir que ya no era bienvenido ahí. Los hermanos de Lea y de Raquel, los hijos de Labán, empezaron a murmurar, a decir, este se ha enriquecido de mi padre y nos está quitando y nosotros no tenemos la bendición. Y mismo empezó a sentir que Labán ya no era cordial con él. Entonces Jacob, de una manera no correcta, no apropiada, decide huir. Primero convence a sus esposas de que ya no son bienvenidos ahí. Y un día, sin avisar, agarra y se va. Se va huyendo. Después, cuando le dan la noticia a Labán, él decide perseguirlo y lo alcanza. Pero déjame decirte cómo podemos aprender y comprender que la providencia o la bendición o la abundancia de Jacob no fue fruto de sus manos. Obviamente él trabajó por ello, pero no fue por los esfuerzos que él hizo, que él fue bendecido al que las ovejas cuando tenían, se apareaban, fueran manchadas o moteadas, como dice la escritura. Dice la escritura en el capítulo 31 versículo 10, eh, en versículo 3, capítulo 31 versículo 3. Dice, voy a leer desde el versículo 1, capítulo 31. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán que ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y tus familiares y yo estaré contigo. Jacob pues envió llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño y les dijo, veo que el semblante de su padre conmigo no es amigable como antes, pero el Dios de mi padre, fíjate, no dice mi Dios, el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 2 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía, las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Si él decía, las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados y moteados y abirragados. Entonces el ángel de Dios me dijo en sueño, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Y él dijo, levanta ahora tus ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados y moteados y abirragados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Vemos cómo Dios le confirma a Jacob que él fue el que estuvo con él y que él fue el que le dio en abundancia y el que él fue el que lo favoreció en la manera cuando el ganado pues se apareaba y tenía hijos. Hermanos, nunca pensemos que la bendición o la providencia de Dios es gracias a lo que nosotros nos esforzamos y hacemos, por lo bien o lo excelente que hacemos un trabajo. La bendición, la provisión de Dios, la abundancia de Dios a nuestras vidas es por la pura gracia de Dios, es porque Dios ha prometido estar con nosotros y siempre debemos dar la gloria a Dios y no ser como Jacob, decir, el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, el Dios, no, 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 siempre poner a Dios en primer lugar. ¿Qué consecuencias hay inmediatas en la vida de Jacob? Hay enemistad entre sus esposas, hay enemistad entre sus hijos. Vamos a seguir estudiando la historia de Jacob, todo este recorrido que vamos a hacer en Génesis esta semana y vamos a darnos cuenta cómo todo eso de no haberle reconocido en su momento a Dios le ha traído muchas consecuencias, pero Dios en el proceso va perfeccionando su carácter, va transformando su corazón. Cuando Jacob huye de Labán, Labán lo persigue y Dios protege a Jacob. Se le aparece en un sueño a Labán y le dice, hey, cuidadito de no hacerle algo a él.
Entonces Labán entiende y simplemente va y alcanza a Jacob y le dice, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te has robado mis ídolos? Y vemos que quien se robó los ídolos fue su hija Rebeca. Y una vez más Dios guarda de que suceda algo en contra de Jacob. Y deciden apartarse, cerrando este capítulo 31 con un pacto entre Labán y Jacob. Hoy quiero que reflexiones en esto. ¿Realmente reconoces que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado? El Dios del cual hablamos todos los días y en el cual adoramos todos los domingos, ¿es también tu Dios? Acordémonos cómo Jesucristo vino a acercarnos de una forma que nunca antes había entendido al Padre, al modo que le podemos decir, papito hermoso. Abba, Padre, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. ¿Realmente ese Dios al que adoramos es tu Dios? ¿Realmente has confiado en nuestro Señor Jesucristo? El día de hoy te animo a que realmente medites y reflexiones en esto. Y si tú crees o sientes o percibes que no es el Dios en el que hemos creído, tu Dios, recuerda lo que Cristo hizo en la cruz. Recuerda que un día Dios se hizo hombre y vino a entregar su vida para quitar tu pecado y mi pecado. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Fue sepultado y al tercer día resucitó. Y si nosotros, o tú en este momento, pones tu confianza en Él, la Biblia dice que tienes vida eterna y puedes disfrutar de esta relación de hijo con el Padre. Hermano, les animo a seguir leyendo sus Biblias, que el día de hoy sea de mucha bendición. Nos vemos pronto. Gracias.